Continúa Parashat Be'aloteja, la Parashat de esta semana. Vamos a ver las mitzvot que tiene la Parashat de esta semana. La primera mitzvah que aparece es Pesach Sheni. Pesach Sheni, que se celebra el 14 del mes de Iyar, un mes después del mes de Nisan, un mes justamente después de Pesach normal. Pesach nos da un segundo chance, una segunda oportunidad. Dice la mitzvah que se hará el segundo Pesach, el Pesach Sheni, en el 14 día de Iyar. Todo aquel que no pudo hacer el Pesach Rishon, el primer Pesach, el 14 de Nisan, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién está incluido en eso? Porque estén impuros, entonces no podían ir a hacer el sacrificio del Pesach, del Cordero Pascual, o que estaba en un camino lejano porque estaba de negocios, o le agarró un impedimento en el camino, no pudo llegar a tiempo a hacer el sacrificio. Todo esto están incluidos. Y dice, del Abdabka, y no simplemente todas esas personas, el que estaba impuro o el que estaba lejos, un camino lejos, sino también todo aquel que se equivocó o tuvo algún problema o lo hizo a propósito, pero no hizo lo primero, tendrá que otra vez hacerlo en el segundo. Quien yo le da un segundo chance. ¿Por qué? De las raíces de esta mitzvah es que la mitzvah de Pesach es una señal muy fuerte y muy clara sobre todo los judíos, y tiene que ver con la renovación del mundo, porque entonces, en este momento, hizo a Kadosh Baruj Hu con nosotros maravillas, milagros grandes, y cambió la naturaleza del mundo a los ojos de multitud de pueblos. Por lo tanto, esta es la voluntad del Santo bendito, es dar mérito de esta mitzvah tan honorable a toda persona de Israel. Y cualquier persona que le haya evitado cumplirla por fuerza mayor, por estar lejos, etc. Entre las leyes de esta mitzvah es lo que ya dijeron nuestros sabios de bendita memoria en el tratado del Pesajim, del Talmud babilónico, que dice cuál es la diferencia entre el primer Pesaj, el Pesaj que conocemos, y el segundo Pesaj. Es que en el primer Pesaj está prohibido el Hametz, no verlo, que no se encuentre, que no poseamos. Eh, del segundo, el Hametz está en la casa. Y el segundo peso solamente se acostumbra un día. La ley es un día y no 7 días como el Pesaj. Y también tenemos que alabar a Dios mientras comemos el Corban de Pesaj. Hoy en día no tenemos el templo, ya no podemos, aunque quisiéramos, hacer la segunda chance, no podemos hacer ni el primero, menos el segundo. Lo que acostumbramos es tomar un poquito de matzá, comer un poquito de matzá en ese día. En ese día no hay discursos fúnebres, en ese día no hay, no hay ayuno, no se hace ayuno, no se demuestra tristeza exterior. Y se acostumbra, la mitzvah del Pesach Sheni, se acostumbra en el tiempo, por supuesto,
consistía el Bet HaMikdash, el templo. Hombres están obligados, las mujeres era opcional para ellas. ¿Ok? Porque los hombres tenían que hacer la shejitá, el degüello del animal, sacrificio del animal. Las mujeres era opcional y estaba exenta a hacer la shejitá. La otra mitzvah que aparece en esta parashá, Beja Haloteja, también con respecto al Pesach Sheni, y la mitzvah nos dice, precepto nos dice, que este Pesach Sheni, este cordero de Pesach Sheni, el segundo Pesach, tenía que ser comido acompañado de matzot y de hierbas amargas. Todo aquel que está obligado por las circunstancias a realizar sacrificio de Pesach Sheni, tenía que comer esa carne del Pesach, que Pesach es el nombre del sacrificio, con matzot y con hierbas amargas. Como dice al matzot umbrolim, yoheluhu. De todo esto se desprende un despertar y un recuerdo para el corazón de la persona de los aspectos, de los milagros que fueron hechos a nuestros antepasados en Egipto. Entonces la persona que no pudo sentir eso el día de Pesaj, se concentrará y a través del sacrificio de Pesaj, de la ofrenda de Pesaj, la persona reflexionará sobre los milagros que hicieron a los padres en Egipto. Ese se acostumbra en el tiempo que existe el Beit HaMikdash, hombres y no mujeres, como no está la mujer obligada a hacer la Shejitat del Pesach, Sheni, porque no es obligatorio, sino para las mujeres es opcional, pero para los hombres es obligatorio. Está, por supuesto, todas las leyes están en el tratado de Pesajim de el Talmud babilónico. El que transgreda esto, es decir, que no lo hizo en primera oportunidad, el primer Pesaj, y tampoco utiliza esta oportunidad, con Matzah y Maror, anuló una mitzvah positiva y una tremenda oportunidad. La otra es de no dejar nada el sacrificio del segundo Pesaj para el día de mañana. Igual como estaba prohibido el sacrificio del Pesaj primero, no dejar ninguna sobra, igual, aquí tampoco se puede dejar en la mitzvah. La otra mitzvah dice que no se debe romper los huesos, cualquier hueso del sacrificio de Pesaj tiene que estar completo el esqueleto. Como dice Be'etzel lo ishperu bo. Ninguna, el sacrificio no se tocará, que esté la pieza completa para que tenga la conciencia de que eso no es ningún Dios, ninguna deidad, el cordero, el carnero. La otra es la mitzvah de tocar trompetas de plata en el templo y en la guerra. El templo en esa época era el templo portátil que es el Mishkan, y hay que tocarse trompetas de plata y en la guerra. El tocar esas trompetas en el templo en cada día
cada vez que se ofrendaba un sacrificio. Así también en el momento de problemas para el pueblo de Israel también se tocaba. Y a pesar que nos advirtió, pues, la escritura nos advierte que en el día de Simha, en el día de alegría, en el día de una festividad y en Rosh Chodesh, no es precisamente, no es solamente en esos días. Como dice, Yom Simchatchem Moadechem Roshechem Katem Bachatoterot Al Olotechem Beal Simche Shalmechem. Se nos dice los días, pero como el escrito dice, pues Al Olotechem Beal Simche Shalmechem, como dice también que es sobre las ofrendas, entonces también se tocaba, no solamente en ocasiones especiales, como dice la Torá, en el día de alegría, en el día de festividades y en Rosh Chodesh, principio de mes, sino también se tocaba en todos los días, tocaban esas trompetas en el santuario sobre cualquier sacrificio que se hacía. Y así está explicado el Talmud babilónico, el tratado de Rosh Hashanah. Dice, Utkate bajatzot al olotejem, al sitje shalmejem. Y tocarán esas trompetas sobre los sacrificios. Hemos estudiado de todo lugar, en todo el año, se tocaba. Ahora, no podían haber menos, no se hacían menos de 21 toques en el templo o en el Mishkan, y no se agregaba más de 48. ¿Qué tienen que ver estos nombres, estos números? 21 es el nombre de Eheye, la letra Aleph, la letra Hei, la letra Yod y la letra Hei que representa Keter. En el templo estamos conectados con Keter. Sobre todo los días que nos dice la escritura, especialmente se tocaban que era los días de alegría, los días de Moed, es decir, las festividades de los Kol Moed y Rosh Chodesh, en esos días, Pesach, Shavuot, Sukkot, Shoshanak, pues en esos días hay Musaf, el tefilá de Musaf añadida. Y por lo tanto, en esos días se hacía el Keter, la Kedushá de Keter, el Musaf. Por lo tanto, el nombre preponderante es Eheye, que es 21. El nombre que se le presentó Moshe con los ancianos de Israel que le preguntaron, mira, ¿cuál es el nombre de Dios que te mandó? Dijo, Eheye Asher, y entonces dijeron, este es el personal, este es el propio, que nos va a redimir. Sabe el nombre de Dios. Ahora quiere decir Eheye, que todo va a ser según nuestro comportamiento. Dios se va a darnos según como nosotros nos comportemos. Y no podían añadir más de 48, porque 48 son, como vemos en Pirkei Avot, en Pirkei Avot, Tratado de los Padres, el libro Pirkei Avot, la Mishnah de Avot, vemos que en la Braita, la Mishnah añadida del capítulo 6, vemos que dice, con 48 aspectos se adquiere Torah. Para adquirir Torah hay que invertir en 48 aspectos. Hay que seguir esa receta. 48 pasos para adquirir Torah. Ahora, el origen
esta mitzvah de las trompetas que se hacía en el momento de la ofrenda, tenían que poner una intención de subconsciencia muy bonita en el asunto que lo que estaban pensando, como es sabido. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que anularían ese toque. La persona, a diferencia del animal, es a través del pensamiento, el habla y la acción. Como el origen es siempre el pensamiento, cualquier pensamiento malo anula la acción. A veces el pensamiento más grave que la acción. Necesita esta ofrenda, entonces, una intención, una atención completa delante del amo del mundo que nos ordenó esta mitzvah. También, en el momento de desgracia del pueblo, se tocaba, no solamente el sacrificio, sino el momento de desgracia, la alegría es también un momento de desgracia. Necesitaba la persona también poner su atención, una atención muy específica en las rogativas delante del Creador, para que tenga misericordia de la persona, de su familia, del pueblo, de la nación, y que los salve del problema. Porque la persona, siendo nosotros de materia, siendo nosotros materiales, necesitamos un despertar muy grande sobre los asuntos importantes y reales que nos deberían conceder. Entonces deberá quitar la persona de su corazón cualquier pensamiento del resto de los asuntos mundanos y no pondrá atención en ese momento que está tocando las trompetas por momento, por tiempos de problemas, o está ofreciendo sacrificio a Hashem, vaciarse de cualquier otra intención y otro pensamiento, sobre todo de interés, dedicarse pensamiento puro lo más posible a lo que está haciendo. Poner atención con su oído para escuchar las trompetas, la voz, también en el caso del shofar es lo mismo. Porque las trompetas tenían que, tenían que venir de algo que ya estaba hecho. Tenían que hacerse de plata. ¿Por qué de plata? Porque la plata es blanca, se vuelve plateada después, pero es plata. En la naturaleza es blanca. Es blanca que representa el Gesed, la bondad. Por eso ves que todos utilizamos copas de plata para Kiddush, utensilios de plata en la mesa, para encender las velas, etcétera. No de oro, nada dorado, siempre plateado. Lo dorado nos recuerda el rigor, la severidad, el juicio, como el becerro de oro, porque el oro naturaleza es rojo. Con el calor del sol, dice el Zohar, se vuelve después amarillo con el calor. Entonces, sí es. Entonces, se hacía de plata, porque la plata representa bondad, misericordia. Y también el blanco original de la plata es como el Keter. Keter, la esfera de Keter, si miran el árbol de la vida, es blanca, es decir, da luz, da luz, da luz, da bendición.
El resto de los metales, si no es de plata, no sirve, no es apta cualquiera de las trompetas. Esta mitzvah se acostumbra a hacer, en el tiempo del Bet HaMikdash, en el tiempo del templo. Los Kohanim tenían que tocar, los sacerdotes tenían que tocar las trompetas, y también cuando los campamentos viajaban, también le daban según el número de toques, como vemos en la parashá, como toque también me daba cuando tenían que acampar y cuando tenían que viajar. Hay unos dicen que los levitas eran los que se encargaban de tocar la trompeta como sea el sacrificio, pero no es así. Lo tocaban los Kohanim, el Kohen también, otro Kohen tocaba la trompeta mientras hacía el sacrificio. Baruch Hashem Leolam, amén, amén, con eso terminamos la mitzvah, las mitzvot que hay en la parashá de Ahaloteja, que la parashá de Shabbat que viene, si Dios quiere. En la próxima clase será sobre la parashá Shelach Lecha, de los espías. ¿Alguna pregunta? Estamos abiertos a preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Inca. Usted habla de 48 pasos para escritura. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ya toca el Sidur. El Sidur está Pirkei Avot. Vamos a ver. Pirkei Avot del sexto, el último. Vamos a ver, aquí tengo el Sidur. Hay Efraim, Kiorech Yamim, Alomel Mejaberó. Dice así, es más grande la Torah, Gedolá Torah, yo termina que una o mira Malkut. Es más grande la Torah que el sacerdocio y que el reinado. Quiere decir, más que el Cohen y más que el rey de Israel. La persona que estudia Torah es más que un Cohen y más que un rey. ¿Por qué? Porque para ser rey se adquiere a través de 30 aspectos. Para ser Cohen, 24. La Torah es adquirida con 48 aspectos. Primero, hay que estudiar. Segundo, hay que poner atención con el oído, callar y escuchar. Tercero, todo lo que uno escucha y todo lo que uno aprende, tiene que ser capaz de decirlo con sus mismos labios para afuera. Quiere decir, todo debe ser dicho en voz alta. Otro con entendimiento de corazón. El otro con inteligencia del corazón. El otro con reverencia. Con honor a no fallarle a Dios. Con humildad. Con alegría. Con servir a los sabios. Y así voy aprendiendo. Voy conviviendo con los sabios. Voy aprendiendo. Con ser estrictos en las relaciones con los compañeros. Con buscando todas las aristas y todos los detalles de todas las alajot, de todas las leyes. Tiene que ser también con tranquilidad y concentración. Hay que leer mucho. Hay que también repetir mucho, de la boca para afuera. Hay que disminuir las horas de sueño. Hay que disminuir la conversación con los amigos y conversaciones de la vida. Hay que disminuir los placeres.
Hay que disminuir la risa, el chiste y la broma, etc. Hay que disminuir el trabajo. Tiene que trabajar menos horas. Hay que ser condescendiente con las personas. Hay que practicar en tener un buen corazón. Hay que tener fe y practicar lo que enseñan los sabios. Hay que recibir con alegría los problemas. Uno tiene que saber reconocer su lugar, que es en dónde está parado, cuál es su nivel. Tiene que estar contento con lo que le toca. Tiene que hacer una verja, una reja protectora de sus palabras, hasta cuánto puede hablar y qué es lo que debe hablar y con quién debe hablar y delante de quién no debe hablar. No debe considerarse que hace un bien para sí mismo, así mira, yo hago por yo soy Debe ser querido por la gente, debe amar a Dios, amar a todas las criaturas, amar la justicia social, cuidarse de acá, debe amar las reprimendas que le dé, los consejos y las reprimendas que le dé cuando se equivoque. Debe amar siempre ir por el camino recto. Tiene que alejarse de los honores. No que me den una placa ni que me digan que yo soy tzadik, alejarse de todos los honores. No, no tiene que sacar su corazón del estudio. No tiene que estar contento de dar clases, de que él puede enseñar la halajá, de que él puede enseñar a los demás, no puede estar contento con eso, sino darle el honor a otros. Él tiene que, cuando una persona tiene un problema, tiene que meterse en el problema de la persona y contagiarse de ese problema y ayudarlo. Siempre considerar lo bueno de la otra persona, nunca lo malo. Tiene que siempre hablar con la persona y tratar de meterlo siempre en la verdad. Siempre buscar la verdad, no importa de quién, de cómo, contra quién. Siempre buscar la completitud, el shalom. Tiene que asentar su corazón en el estudio. Tiene que preguntar y contestarse. Tiene que saber contestarse la misma pregunta que de aprender a contestarse. Tiene que escuchar, y cada vez que escucha callado el mismo en su cerebro, ya tiene que saber agregar sobre lo que le están diciendo, lo que está estudiando. Tiene que estudiar para poder enseñar, no para quedárselo él. Tiene que estudiar para cumplirlo, no para que quede ahí como una ciencia muerta. Tiene que hacer preguntas que vuelvan más inteligente a su profesor, a su rabino. Tiene que poner la intención en todo lo que escucha, tiene que ponerle atención y tiene que ver que por algo lo está escuchando y es importante. Tiene que decir un versículo, tiene que decir algo y saber quién lo dijo. ¿Nombre de quién? Esto lo dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, esto lo dijo a Abraham Avinu, esto lo dijo Moshe Rabén. Tiene que, ¿para qué? Y no poner nada que él lo dijo. No como dice el derecho de autor, no hay derecho de autor en la Torah. Como esos libros que ponen derecho de autor, por favor, no hay ningún derecho de autor en la Torah. La Torah es libre para todo el mundo. Todo el que dice el nombre de quien aprendió eso, trae la redención del mundo. Como dijo Esther, al rey Ahashverosh le dijo el nombre de Mordejai, su tío. ¿Ok? Esos son los 48 aspectos de la Torah. Está Pirkei Avot.
Mishnah de Avot. Que Mishnah, Capítulo 6. capítulo 6. Ok. Toda razón. Primera. La orden. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Está bien. No hay pregunta. Entonces, lo dejamos hasta acá. Y nos veríamos entonces el próximo lunes, Dios mediante, con las mismas de la parashá Shelach Lecha. Todo lo mejor. Gracias por estar. Sí, gracias, Ryan.